Hay un pasaje en Primera de Corintios capítulo 10 que vamos a estar considerando que nos habla algo precisamente del simbolismo que se encuentra en el tiempo de Israel en el desierto, cuando habían salido de Egipto antes de entrar a la tierra de Canaán. Y quiero leer de 1 Corintios 10 versículo 1 al 4, y nos dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Cristo estuvo con ellos en el desierto y está con nosotros en medio de nuestros desiertos. Y bueno, luego hablaremos de más de eso, pero el día de hoy quiero enfocarme en este aspecto de la nube. Dice que fueron bautizados en la nube y en el mar. En el mar, ya lo comentamos en una lección previa, como el cruzar el mar rojo es simbólico del bautismo en agua, y como nosotros, al entregarnos a Jesús y luego sellar esa decisión con el bautismo en agua, es un acto donde nuestro pasado pecaminoso es sepultado, así como el ejército egipcio fue sepultado en el mar rojo. Aquí habla de la nube, y en ese tiempo ellos fueron dirigidos por una nube que representaba la presencia de Dios. Y cuando el pueblo tenía que moverse de una parte del desierto a otro, Dios los dirigía por medio de esta nube y la seguían. Ahora, no es el único lugar donde Dios manifestaba su presencia en una nube. Ahora, en el Nuevo Testamento, ahora es el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios viviendo en cada uno de nosotros. Y entre muchas cosas que obra en nuestra vida, incluye el dirigirnos, que es de lo que vamos a hablar más el día de hoy. Ahora, debemos entender, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es una experiencia o una emoción o ni siquiera un don. Él puede dar dones y a veces provoca experiencias y emociones, pero Él es mucho más que eso. De hecho, Él es Dios. La Biblia habla de Dios como el Padre es Dios, Jesucristo el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros. Ahora necesitamos entender esto y vivir cada vez más dependiendo del Espíritu Santo. Para entenderlo mejor, quiero ir a Juan capítulo 14 y 16, unos comentarios que Jesús hizo con sus discípulos la noche que iba a ser arrestado, y les empezó a enfatizar la importancia de la obra del Espíritu Santo ahora que Él se iba a retirar de ellos. En Juan 14, 26, Él les dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Luego, brincando al capítulo 16, en el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Jesús dijo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ahora, en ese primer versículo que leímos, 14:26, donde dice el Consolador, y esto lo he mencionado antes, es la palabra en el original parakletos. Y parakletos, que es un título del Espíritu Santo, quiere decir literalmente el que viene al lado para ayudar. De hecho, algunas traducciones en vez de consolador lo ponen ayudador. El Espíritu Santo vive en nosotros y nos quiere ayudar en muchas formas.
Y sí, Consolador es una de ellas. Él trae consuelo y fortaleza, pero Él nos quiere ayudar para que nosotros seamos también dirigidos. De hecho, si notas, aquí enfatiza el enseñarnos, el guiarnos a toda verdad. Dice que Él nos enseñará y nos recordará las palabras de Jesús. Cuando tú y yo leemos la Biblia, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entenderla plenamente. Por eso mucha gente que no conoce a Dios lee y como que no les penetra. Necesitamos depender de Él para que nos ayude a entender. Nos enseña, pero también dice que luego nos recuerda la verdad. Y tal vez lo has vivido, de repente estás en una situación complicada y te viene a la memoria un versículo clave, algo de la palabra de Dios muy particular que te trae fortaleza o ánimo para ese momento. Es el Espíritu Santo recordándonos su verdad. Ahora, para que nos recuerde algo, hay que haberlo leído inicialmente, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, Él nos va a ayudar a entender y recordar, pero nos llama a nosotros obviamente a leer su palabra. También menciona allí en el 16:13 que Él nos anuncia lo que viene, y no se refiere de alguna manera eventos apocalípticos o del fin del mundo. Está hablando de anunciar lo que viene en nuestra vida personal. Él quiere ayudarnos y guiarnos a caminar conforme a lo que conviene y es su voluntad, y alejarnos de lo que no conviene y no es de su voluntad, con un fin principal. Esto no es por nuestra curiosidad, es para poder cumplir lo que el versículo 14 dice, donde Jesús dijo: Él me glorificará. Él nos quiere ayudar, el Espíritu Santo, el Paráclitos, nos quiere ayudar a vivir de tal manera que nuestra vida glorifica a Jesucristo. Esto es la meta principal, que tomemos decisiones y vivamos una manera que honra a Dios y glorifica al Señor Jesús. El tema de ser dirigido por el Espíritu es algo importante, y a veces de repente creo que se maneja en una manera muy complicada o muy mística, y sentí tomar el tiempo hoy para hablar con más detalle de este tema. De hecho, considerando y pensando, anoté 7 principios o factores que Dios usa comúnmente para dirigirnos, y los vamos a considerar en estos minutos que nos quedan. Todos empiezan con la letra P, solo para ayudarnos a recordarlos mejor. La primera es la palabra de Dios, y claramente es la base. La Biblia, la palabra de Dios, es la manera principal que Dios nos habla. De hecho, es la única palabra infalible que no puede fallar, no puede tener un error. Ahora, si ya viene escrito, ya está definido. No tengo que orar de un asunto si ya viene aclarado. No tengo que orar: Señor, ¿debo participar en esta tranza o no? Muéstrame. Sino ya te mostró, ya está escrito, está en blanco y negro. Si la Biblia lo dice, es fin del asunto. Pero la Biblia normalmente marca los parámetros generales, pone las bases, y muchas veces con eso nos trae la claridad que necesitamos para ciertas decisiones. Mas no es como que nos va a dar los detalles específicos de toda la vida. Dice el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Imagínate que tienes que cruzar un bosque de noche, está sin luna, está todo oscuro, y tienes una lámpara. Tú no tratas de iluminar todo el bosque porque no va a funcionar. Lo apuntas a tus pies para el siguiente paso. Y muchas veces es la manera que Dios nos va dirigiendo. Rara vez nos ilumina todo el futuro, pero si nosotros se lo permitimos, nos ayuda a entender el siguiente paso que hay que tomar.
nos da estas bases y estos parámetros. Ahora, cuando decimos que nos guía por la palabra, algunos lo mal aplican, ¿verdad? Y dicen, bueno, entonces voy a leer y lo siguiente que leo, Dios me está hablando y me está dirigiendo, y le quieren dar una aplicación muy específica a principios. Y leen que Jesús se subió a un barco y dicen, me voy de crucero. Si Dios me habló que me voy a ir aunque no tengo dinero, sí, me voy a embarcar, al fin y al cabo es de Dios y Él va a proveer. Lo único que vas a hacer es endeudarte. Sí, eso no es la manera que Él normalmente nos habla. Ahora, número 2, presencia. Con esto hablamos de oración, básicamente. Orar, estar cerca de Dios, estar platicando con Él, estar en comunión con Él. Ahí te va algo bien obvio. Lo más cerca que estás de alguien, más fácil es seguirlo. Hasta manejando lo sabemos. Si voy siguiendo a alguien, mientras me quedo pegadito y lo puedo ver, puedo seguirlo. Si me voy distanciando mucho, voy a batallar. Y algunos quieren dirección de Dios, pero no están caminando cerca de Él y va a estar difícil. Muchas veces Él nos guía naturalmente cuando estamos caminando cerca de Él. Platica con Él. Toma tiempo para estar en su palabra, en su presencia. Leí de un autor, me gustó la comparación. Comparó la dirección del Espíritu con una torre de control en el aeropuerto. Ve todo lo que un piloto individual no ve. El Señor ve, y mucho más que una torre, pero bueno, usando una ilustración humana, Él ve mucho más que nosotros. Él ve todo, de hecho, y Él puede advertirnos o guiarnos. Pero ¿sabes qué? Tienes que estar sintonizado, tienes que estar atento para escuchar de esa torre de control. Y nosotros necesitamos estar en su presencia, orando, adorando, conectado con Él en una manera como parte de nuestro estilo de vida. Ahora, aún a las mejores frecuencias se les puede meter ruido de repente. Y a nosotros se nos puede meter ruido por lo menos un par de factores. Uno es el pecado, mete ruido en nuestra habilidad de escuchar, o el simplemente desconectarnos y no estar caminando de cerca. Número 3, paz y pasión. Y aquí me refiero a lo interno, ¿sí? La palabra y presencia son como las bases, pero a veces sí necesitamos entender algo más específico, y normalmente el Espíritu va a hablar a través de nuestro interior. No vamos a oír una voz audible. Va a traer paz o ausencia de paz o una pasión por hacer algo para Él. Nos debemos de preguntar, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué pasiones buenas me ha dado el Señor? Y esto es parte de yo ser dirigido y entender lo que Él quiere para mí. O bien, si estoy evaluando una decisión, ¿me da paz en mi interior de que esto es correcto, o más bien me tiene inquieto y tal vez es un freno? Debo de estar quieto para percibir esas inquietudes o impulsos del Espíritu. Inquietud de no hacer algo que no conviene, o de ser impulsado a hacer y activarme en algo bueno que Él tiene para mí. Aquí hay un detalle. Tenemos que de alguna manera, con su ayuda, separar o diferenciar entre lo que Él me está poniendo y mi tendencia natural, hasta de mi mismo temperamento. Por ejemplo, alguien que tiende a ser muy preocupón, a lo mejor va a interpretar como que no tengo paz de hacer algo que Dios sí quiere hacerlo. Siempre le da miedo y no se lanza a un reto que Dios sí está llamando a la persona a hacer. No es que no hay paz de Dios, es que hay esa tendencia natural de preocuparnos, y tenemos que aquietarnos en la presencia de Dios para poder diferenciar. O el otro extremo es la persona muy entusiasta y siempre piensa que todo es de Dios y cada cosa es buena porque es entusiasta, y eso
es bueno hasta cierto punto, pero no necesariamente cada cosa es buena y parte del plan de Dios para su vida. Y esa persona tiene que poder distinguir entre solo su naturaleza entusiasta y una más profunda pasión de Dios que Él nos pone. Número 4, pregunta. Pregunta a alguien que camina cerca de Dios y de ti. Me refiero a pedir consejo. Pide consejo de alguien que tiene una buena relación con Dios y algún acercamiento a ti, que te conoce. Porque a veces queremos pedir consejo de alguien que consideramos muy preparado algo, pero no nos conoce en nuestro contexto y no es igual de acertado su consejo. ¿Saben qué? Lo ideal es estar en un grupo conexión e ir con tu dirigente de grupo conexión que te conoce y que camina con el Señor. Busca ese consejo de asuntos importantes, ¿verdad? No le llames, oye, ¿qué comida de perro debo de comprar aquí en la tienda? Obviamente estamos hablando de que cuando es de una importancia mayor. Y ojo, esto es importante. Esto de el pedir el consejo es para confirmar o reconsiderar lo que yo ya estoy sintiendo de parte de Dios. No es para que esa persona me revele qué debo de hacer con mi vida, ¿sí? Esto no le corresponde a ninguno de nosotros. Es entre tú y Dios. Todos debemos de buscar a Dios. Él quiere que busquemos de Él, y como vamos a ver en un momento, que seamos sus ovejas que oyen su voz. Pero en decisiones importantes es sabio y bíblico buscar ese consejo para confirmar que vamos bien, o tal vez reconsiderar si a lo mejor no va por allí la cosa, pero no para revelar ni para dictarnos qué hacer. Número 5, puertas. Dios muchas veces usa puertas abiertas, oportunidades, circunstancias, necesidades que pone en nuestro camino como parte de la dirección de Dios. Pero ojo, no cada puerta abierta necesariamente viene de Dios. Hay que conectarlo a todos estos principios. No vayas a aislar uno de los demás, o te puede de veras sugestionar y manipular a algo muy equivocado. Por ejemplo, a veces yo he sabido de personas que aceptan un cambio de trabajo o una promoción solo en base a un mejor sueldo, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Obviamente eso es algo bueno, de hecho, pero si eso es la principal base de tu decisión, ojo, te puedes equivocar terriblemente. A lo mejor va a terminar perjudicando tu vida espiritual, la vida de tu familia. Puertas abiertas tienen que ligarse a también la pasión que Dios ha puesto en tu corazón, la paz que pone en tu espíritu, y no solo irte con lo natural. Número 6, piensa. Sí, piensa, no apagues el cerebro, no te pongas tan místico que no usas lo que Dios nos ha dado, una buena mente para tomar en cuenta las cosas y evaluarlas. En Hechos llegó un momento cuando la iglesia en Jerusalén, el liderazgo principal, tenía que decidir en un asunto muy importante, y me gusta cómo lo dice en Hechos 15:28. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Buscaron en oración al Espíritu, pero también se pusieron a pensar y evaluar y pudieron llegar a una conclusión sabia. Usemos esa mente renovada que el Señor nos ha dado. Aquí, como en muchos puntos, hay que hallar un buen balance, un balance entre lo natural y lo espiritual. A veces, de nuevo, nos podemos poner tan místicos que perdemos el sentido común, y hay una opción y decisión ya clara que tomar, y no la tomamos porque estamos esperando alguna especie de visitación angelical o yo no sé qué, o la voz audible de Dios. Pero en el otro extremo
Es el que solo piensa en lo natural y se cierra a veces oportunidades sorprendentes, sobrenaturales, cuando Dios sí nos estira a ir más allá de la lógica humana, y no hay que cerrarnos a ello. Por eso todos los principios juntos, no te aísles solamente en uno. Ahora, si llega el momento de la decisión, y esto me ha ayudado en lo personal, ya tienes que decidir y no ha llegado claridad. Has orado, estás leyendo la palabra, tal vez aún has buscado consejo, pero como que todavía no está claro qué hacer. Piensa, evalúa, pídele al Señor su bendición y decide. No te quedes en la indecisión. Si genuinamente estás buscando la voluntad de Dios, abierto a lo que Él dirige, y no hay claridad, toma la decisión y confía que el Señor va a ir aclarando más sobre la marcha. Ese es realmente me conecta al séptimo y último punto, que son pasos de obediencia y fe con la luz que sí tenemos, con lo que sí entendemos. Rara vez vamos a entender todo. Casi siempre habrá algo todavía un poco no tan claro. A la luz de lo que sí entendemos, empieza a caminar. Toma ese paso, porque muchas veces es en ese primer paso de obediencia que Dios luego va aclarando el siguiente paso. Pero algunos no se mueven. No se mueven porque quieren que todo esté claro, y rara vez sucede así. Además, ¿sabes qué? Es más fácil, usando la ilustración de un carro, ajustar su dirección cuando está en movimiento que cuando está totalmente parado. En la marcha, Dios va a ir dirigiendo más. Ahora, en la marcha de lo que tú y yo honestamente creemos que es su voluntad. No nomás por mis pistolas y porque se me antoja hago lo que quiero y Dios luego lo va a arreglar. No es lo que estoy diciendo. Pero dentro de lo que sí puedo entender, hay momentos para tomar pasos de obediencia y fe. A veces nos ha mostrado un poco el Señor y no nos movemos porque queremos ver más, y hasta le pedimos: Señor, revélame más. Pero rara vez te va a mostrar más hasta que ve nuestra disposición a ser obediente en lo que sí entendemos, a tomar ese primer paso, y luego va a ir mostrando más. Saben, evaluando esto, estaba pensando en el proceso de decidir abrir la iglesia, y algunos saben parte del proceso en un tiempo de confusión, un tiempo difícil en la ciudad, en nuestras vidas personales, y veo que prácticamente todos estos principios estuvieron involucrados. Obviamente la palabra y presencia de Dios como la base, pero la pasión que Dios nos dio por esta ciudad fue crucial, porque en ese tiempo la peor inseguridad de Ciudad Juárez, había oportunidades. Se nos ofreció ir a trabajar, a tomar iglesia en Estados Unidos, pero no era la pasión de nuestro corazón. La pasión era Ciudad Juárez. De hecho, el irnos nos daba inquietud, no nos daba paz. Y esto lo ligo con puertas. Parecía una puerta abierta. Bueno, sí era, pero no era de Dios, porque no concordaba con la palabra y con la pasión del corazón. Pensamos, por supuesto, preguntamos, créeme que pedimos bastante consejo, y el consejo unánime fue: es tiempo abrir, y en Juárez. Y entonces se abrió una puerta que concordaba con la pasión del corazón y la palabra. Cuando era la semana que decidimos, sí, es tiempo abrir iglesia en Juárez, lo que antes era Papelerama, que fue nuestro local por más de 7 años, la familia Ortiz decidió ya no sería papelería, y nos ofrecieron
el local, y Dios abrió puertas que iban de acuerdo con sus propósitos. Sí, a Él sea la gloria. Y llegó el momento de tomar un paso de fe. Todavía había dudas y preguntas, pero veíamos lo suficiente para entender: hay que empezar, hay que tomar el primer paso. Ahora, a veces es un paso incómodo, a veces nos da miedo o nos da tal vez desidia o qué sé yo, pero quiero animarte: lo que tú entiendes, actúa en ello, porque si no nos podemos volver insensibles a la dirección del Espíritu Santo. Y tengo un ejemplo de esto que hace años comenté. Cuando yo estaba en la universidad, hace tantos años que no había celulares, dinosaurios caminaban en la tierra y bueno, ustedes saben, usábamos esos antiguos despertadores que tienen ahí el botón del snooze, que no sé si es bendición o maldición, pero bueno, le picas y 9 minutos después vuelve a sonar. Entonces, como a mí no me gustaba la levantada y no quería así abruptamente tener que parar, quería una preparación mental a enfrentar que tenía que salir de la cama, ¿verdad? Entonces, pues lo ponía más temprano, pero como que 9 minutos era muy poco, así que un poco más. Y para picarle 2 veces y luego 3 veces y luego literal una hora antes, ¿verdad? Y el problema fue que le empecé a picar tanto que lo empecé a hacer dormido, inconsciente. Lo apagaba, entonces ya dejó de servir. Tuve que literalmente alejarlo de mi cama, donde me tenía que parar y tomar unos pasos ahí a apagarlo, y ya medio despertaba. Algo similar sucede con nosotros y la dirección del Espíritu Santo. A veces nos empieza a inquietar en dejar de hacer algo o a impulsar así hacer algo que Él tiene para nosotros. ¿Y qué crees? A mí me ha pasado, le pico al snooze, es decir, no le hago caso en el momento. Y luego, porque es inconveniente o difícil o de nuevo, por X razón, y al rato el Espíritu Santo otra vez a través de su palabra o algo usa para otra vez impulsarme. Y si otra vez le pico al snooze, es decir, otra vez ignoro lo que me está indicando y sigo en ese patrón, al ratito me vuelvo insensible y dejo de oír de Él. Y de repente estoy viviendo mi vida sin realmente ser dirigido por Dios, porque dejé de tomar esos pasos de obediencia y fe en lo que Él sí me mostraba. Lo bueno es que si de veras nos arrepentimos, Él volverá a hablarnos y guiarnos si se lo permitimos. Y yo quiero terminar. Quise añadir este texto, es Juan 10:27, donde Jesús está hablando de su corazón pastoral a nosotros. Y dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jesús es nuestro pastor, que nos quiere proteger, nos quiere alimentar y nos quiere guiar. Pero noten, aquí se trata de una relación. Yo las conozco. Hay una relación, nos conocemos, por eso pueden percibir mi voz y siguen mi voz, siguen mis instrucciones. Y esto es la relación que Él quiere con cada uno de nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo, por favor? Quizá hay algo en particular que hoy el Espíritu Santo quiere ir dirigiendo, y te animo a
decirle: aquí estoy, Señor, tú eres mi pastor. Quiero oír tu voz y seguirte. Quiero conocerte más, caminar más cerca de ti y seguirte cada vez más. Ahora, para que Él sea nuestro pastor, tenemos que conocerlo. Esto está en base a una relación. Hay personas que quieren seguir a Dios genuinamente, tienen buenas intenciones, pero lo quieren hacer a la distancia y a su manera, cuando conviene. Pero así no funciona. La Biblia enseña claramente que es todo o nada. Es rendirte a Él y recibirlo como tu Señor, como el pastor de tu vida, el Señor sobre tu voluntad. Rendir tu vida y voluntad a Él y seguir lo que Él va mostrando a través principalmente de la Biblia, su palabra, y luego paso a paso en el diario caminar. Y si tú estás aquí en este día y en este momento estás abriendo tu mente y corazón, porque el Espíritu Santo está obrando para que entiendas cuánto te ama y cuánto lo necesitas, y tú dices: yo quiero que Él sea mi pastor personal, mi Señor de mi vida. Entonces, ¿por qué no haces esta oración conmigo allí en tu lugar? Dile: Jesús, yo quiero que seas el pastor de mi vida, el Señor de mi voluntad. Quiero rendirme completamente a ti y recibirte. Quiero conocerte personalmente. Y yo te seguiré en todo lo que me muestres, porque me rindo a ti como mi pastor y mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús.